Hola queridos amigos de Virgo, bienvenidísimos a la Guía Astral Tarot para mejorar tu vida y te invitamos a suscribirte para apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados. Veamos qué decreto hay para esta semana. Y hoy el arcángel Ariel te dice: eres guiado hacia una mayor plenitud. Enfoca tu energía en donde recibas mayor felicidad. Disfruta de poder moverte, de realizar y de conectar acciones para tu mayor beneficio. Yo te guiaré hacia ese futuro de realización y plenitud que deseas. Ya estás recibiendo la ayuda que pediste. Por eso quiero que te apropies y escribas esto en los comentarios y lo decretes para ti. Recibo la ayuda que pedí, ¿ok? O puedes escribir hecho está. En ambos casos, al trabajar estas afirmaciones o estos decretos, lo que haces tú es mover cosas en el plano astral y esto se refleja acá en el plano material. Es como que desde allá pues envías la orden, ¿sí? Y estás diciendo que estás pidiendo ayuda y te está llegando, ¿ok? Bueno, vamos a hacer tu lectura. Es general, toma lo que te resuene, el resto déjalo marchar. Y si quieres una lectura privada de pago, con mucho gusto en mis comentarios y en la descripción están mis datos de contacto. La lectura tiene 3 partes. Vamos a ver qué energía, amor y economía. Entonces en este momento te dicen lo siguiente: respecto a energía, mira que te siento como un poco prevenido o prevenida con la vida, ¿sí? Tienes mucho temor. Está bien que a veces intentes como dejarte guiar por tu intuición, está súper bien, pero tienes que pedir un poco más de discernimiento porque a veces no es como una previsión de tus guías, sino tus miedos y tus temores hablando a través de tu ansiedad. Sí, entonces me dicen, ellos tienen que aprender como el hecho de discernir, el hecho de como aprender a diferenciar quién es quién les está hablando. La carta de la transmutación me dice que energéticamente a veces te sientes con un poco de miedo porque estás afrontando cambios de raíz en tu vida o que estos van a comenzar a suceder en los próximos días. No te asustes, permite que esos cambios fluyan, son necesarios. Sí, aquí aparece Acuario, mucho fluir, sí, mucho dejar que las cosas pasen porque tienen un propósito. No te resistas como tanto al cambio. Vas a ver con el tiempo que todo tenía una razón de ser, ¿sí? Pasamos a la parte de amor y vamos a ver cuáles son las iniciales importantes para ustedes en esta área. Tenemos la letra C, la M, la V grande, la E, la R y la A, ¿ok? Estas son letras que pueden estar en cualquier parte del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esa persona especial. No necesariamente al inicio, no necesariamente al final. Veamos signos importantes en el amor. Y tenemos a Libra, Virgo, Tauro, Aries, Capricornio. Wow, están todos los signos de tierra aquí. Estoy como manisuelta hoy. Bueno, veamos lectura general de amor, esta guía que te quieren entregar. Y te invito a que te suscribas. Para ti es gratis, pero para nosotros es una ayuda enorme. Además de que veas los videos completos. Wow. Mira, hay una persona que está muy determinada a estar contigo. Sí, es una persona que
que siento que tú eres como la conquista principal o el triunfo amoroso más importante que puede tener en su vida, ¿sí? Yo no sé qué es lo que ha pasado, no sé realmente por qué esta persona, pues además le aparece la carta de estos bastos y al lado, pero es alguien que tiene muchísima ansiedad, muchísima duda sobre el futuro, o sea, tiene mucha ansiedad de que contigo las cosas se vayan a terminar de manera definitiva. Tiene una tristeza muy grande. No sé si es que están distanciados. También me dice que en otros casos son relaciones que están pendiendo como bajo la cuerda están pendiendo de un hilo, ¿sí? Están allí. O sea, un paso en falso y pum, pa'l suelo. Pero esta persona, motivada precisamente como por ese temor a perderte, te va a hacer una especie de propuesta. Vamos a ver de qué va esa propuesta que te quiere hacer, ¿ok? Entonces vamos a utilizar nuestro otro oráculo, nuestro otro tarot, perdón. Entonces quiero ver cuál es la propuesta y te invito a suscribirte, a activar la campanita de notificaciones. Bueno, la propuesta de esta persona es de que se equilibren las fuerzas entre ustedes dos, ¿sí? Porque sale este 2 de espadas y básicamente esto es lo que representa. Esta persona probablemente se está dando cuenta de que si pusieran como en una balanza lo que él o ella han dado versus lo que tú has dado, lo que tú has entregado, lo que has aportado en esta relación, pues tú has dado más, ¿sí? Entonces la propuesta de esta persona va a tener que ver mucho con eso, con equilibrar las cosas hacia ti, para que tú te des cuenta realmente de que es una persona en quien puede confiar. Recuerden que el mago tiene que ver con confianza, con la capacidad de crear una situación y también con la voluntad. Entonces pienso que es alguien que realmente tiene como te digo, toda la voluntad de hacer las cosas con determinación y hacer esa propuesta. Yo diría que realmente es una propuesta que te conviene, que no es una propuesta como que haya surgido allí ¿qué te digo yo? De lo más simple, de lo más básico, ¿no? Realmente esta persona pues está como muy determinada a hacer las cosas bien contigo, a hacerlas bien a tu lado. No es alguien que se quiera andar con juegos porque precisamente sabe que está en riesgo. La carta del azar te dice que, o sea, te mantengas abierto a las posibilidades, que no te cierres de mente, que si bien es cierto que las cosas pueden fallar, también te imagines o también entres como en la onda de pensar, bueno, ¿y si no fallan? ¿Y qué tal que las cosas realmente esta vez sí prosperen? ¿Qué tal que esta persona en medio de ese riesgo ahora haya interiorizado realmente qué es lo que tú significas en la vida de él o de ella? Sí, entonces te dice esta carta del azar, pues no te cierres a las posibilidades de que las cosas puedan ir bien, o sea, no, que vayan mal no es la única opción. La carta del apostolado es una carta que, mira, precisamente sale aquí Tauro, un signo de tierra, y una carta de sacrificio. Entonces esta persona realmente está dispuesta a hacer cambios para poderle, o hacer sacrificios para poder que la relación entre ustedes dos tenga pues una mejor etapa, una etapa diferente. Vamos a ver qué te quiere aconsejar el oráculo respecto a esta situación. ¿Qué es lo que te quieren decir? ¿Qué más te quieren aportar? Y te dice, nada lejos de esta situación. Sí, estás bastante cerca, pero también te dice nada lejos de los temores, ¿sí? Y te dice, es tiempo de curación y no de guerra, ¿sí? O sea, realmente esta persona viene con esa energía de mucha restauración para ti, para la pareja en sí. Entonces pienso que hay que apostar y darle como ese voto de que puede estar haciendo las cosas bien y no necesariamente se está equivocando. Yo sé que a veces es un poco difícil de confiar, pero en ocasiones pues tenemos que jugar a aventurarnos un poco, sobre todo por esto, ¿sí?
Esta carta, me olvidaba decirte que esta carta del 6 de bastos invertido para algunos casos también me puede hablar de un embarazo que está en duda. No sé si es que tu persona especial tiene hijos por aparte, pero siento que podría estar dudando como del embarazo o de que un hijo sea de alguien, y que es algo que también le marca como mucho. Esto aplica solo para algunos casos, no para todos. Bueno, vamos a pasar a la economía. Te invitamos a suscribirte y a quedarte hasta el final para que apoyes nuestro refugio. Y pues que si quieres una lectura privada de pago, nos escribas a los datos de contacto. Pero ya se escucha el carrito de los helados. Bueno, números de la suerte para ustedes estos días. Tenemos el 31, el número 67 y el número 62. Vamos a ver en la economía que podría estarse acercando en estos días. Y mira, te van a hacer una propuesta de asociarte con alguien. Pienso que la sociedad realmente va a ser como algo bastante justo para ti, muy equilibrado. Por eso siento que de verdad es algo que te puede estar conviniendo muchísimo. No dudes, porque es una sociedad que te traería abundancia. Puede ser también un negocio que algunos quieran arrancar en pareja o en familia. En ambos casos están bien. Mire que vuelve acá y me habla acerca del equilibrio. Sí, pero también me habla acerca de cómo hacer todo muy escrito, muy legal, pues como para evitar problemas a futuro. La carta del caballo de copas me dice que probablemente sí sea esa persona a quien haga esa propuesta y no tú a él o a ella. Pero que como sea, y como te digo, es una sociedad que realmente les conviene no mucho, sino muchísimo. Pienso que podría estar sucediendo muy pronto, dado que aparece la carta del caballo ahí. Entonces, pues nada, buena suerte. Y antes de iniciar tu negocio, pues no sé, hazte una limpieza, hazte el ritual de abrir caminos, pero pienso que es bien interesante lo que se viene para ti. Recuerda suscribirte, dejarnos un like y un comentario. Quédate en la meditación que hacemos para traer prosperidad y amor a tu vida. Y quédate hasta el final y mira el video que te sugerimos. Bendiciones. Bueno, en este momento vamos a dar inicio a la meditación de la semana. Vas a cerrar tus ojitos allí donde te encuentres y vamos primero que todo a dar las gracias, porque siempre cuando agradecemos somos privilegiados, somos bendecidos, porque no todas las personas que iniciaron la semana pasada la pudieron terminar con vida, ¿sí? Entonces en este momento queremos agradecer a Dios, al universo, a la Madre Tierra, a nuestros ancestros por habernos cuidado, por guiarnos un día más, una semana más, un mes más. Agradecemos en este momento por la posibilidad de este día de hoy abrir nuestros ojitos, poder respirar, poder caminar, poder hablar, estar escuchando los pajaritos, a las personas que tenemos cerca, poder ver, poder disfrutar de cada uno de nuestros sentidos, tener la capacidad de poder llevar alimento a nuestra boca. Agradecemos en este momento y la meditación del día de hoy declaramos que aceptamos nuestro valor, aceptamos y decretamos que somos creación del universo. Decretamos en este momento para nuestra vida que somos abundantes, que somos prósperos, que no hay ninguna debilidad u obstáculo que nos impida llegar a nuestros objetivos, a nuestras metas. Quiero que en este momento visualices cuál es la situación que quieres crear para estos próximos días. Quiero que te imagines como si ya lo estuvieras logrando y como si la persona a la que más alegría le dé que tú consigas eso llega a felicitarte
llega a darte todas las buenas nuevas. Un abrazo enorme diciéndote cuánto le alegra que tú lo hayas alcanzado. Quiero que en este momento tú decretes lo siguiente: la gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Gracias, universo, porque hecho está, hecho está, hecho está. Ahora cree que lo que has pedido lo has recibido. Bendigo tu semana. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like, dejarnos un comentario, porque así apoya nuestro refugio de animalitos rescatados. Bendiciones.